Hola, queridos amigos. Quiero dirigirme a ustedes con alegría por esta nueva campaña de 40 días por la vida. Quiero comenzar nuestra intervención, nuestro retiro de hoy, haciendo algunas reflexiones en torno a la santidad. Muchos de ustedes me han escuchado ya hablar otras veces del tema de la santidad y quisiera retomar algunos de los comentarios que ya nos hemos hecho cuando nos hemos encontrado, sobre todo en las tertulias, etcétera, ¿no? El tema de la santidad para 40 días de la vida, 40 días por la vida, tiene que ser algo muy importante porque la santidad es la vida divina. Y por lo mismo, si nosotros somos una realidad dentro del cuerpo de la iglesia, la vida que nos interesa también es la vida humana, pero no por ello se excluye la vida sobrenatural. Y precisamente el llegar a la vida sobrenatural es la manera como nosotros, pues, llegaríamos también a una plenitud en eh, en nuestra campaña. Si tenemos en cuenta que es la campaña un deseo de vivir la vida sobrenatural, la vida de Dios. Y en otras palabras, si la vida de Dios es la santidad, es muy importante darnos cuenta qué es esta santidad, cómo está entre nosotros. Ya el mismo Jesús, cuando vino al mundo, pues nos invitó. Lo primero que hizo, según los relatos evangélicos, es invitarnos a la penitencia. Y para purificar nuestra alma, invitó a todos, conviértanse, arrepiéntanse porque está cerca el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos tiene una vida a la que nosotros podemos acceder a través de la fe. Y la fe, cuando ha recibido lo que Dios verdaderamente le da, pues engendra una vida que hace que nosotros no tengamos puesta nuestra atención en las cosas visibles, sino en las invisibles. Ya para los primeros cristianos, esto significó ser un género de personas distintas. Empezar a orar en estos 40 días de la Cuaresma tiene que partir de la convicción de que no somos, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, alguien como los demás, sino que somos distintos de los demás. Y precisamente porque somos distintos, tenemos nuestra atención puesta especialmente en algo distinto. El mundo, los ateos, quienes no comparten nuestra fe, tendrán puesta su atención en cosas de este mundo, las cosas visibles, porque no creen en las invisibles. Nosotros hemos de poner nuestra atención en las cosas eternas. Y precisamente la cosa eterna más importante es la vida sobrenatural, para la cual está ordenada la vida humana. Es decir, nosotros queremos custodiar la vida de los niños, pero en el movimiento 40 días por la vida no nos excluimos de la atención de para qué es esta vida. Y entonces esta reflexión inicial antes de la campaña quiere que nosotros caigamos en cuenta de que la vida humana es una vida hecha para alcanzar la santidad, para alcanzar lo que la fe nos promete, y por lo mismo nosotros hemos de intentar acudir a la defensa de los niños, a la oración en frente del abortuorio, con la conciencia de una vida sobrenatural, de una vida cristiana, de una vida invisible que es superior a la vida solamente humana. Y entonces, dos géneros de vida, la vida humana y la vida sobrehumana, es la vida que Dios nos da, es la vida que Dios nos engendra y que hace de nosotros una persona diversa.
Los primeros cristianos dijeron, somos el tertium gens. Incluso los que no tenían conocimiento del cristianismo decían, son el tercer género de personas porque entre los romanos había esclavos y libertos. Gente que tenía libertad, gente que no la tenía. Y sin embargo, los cristianos entraron en el mundo de la antigüedad greco-latina, que veía a los hombres solamente como esclavos y libertos, y se dieron cuenta que eran otro género de personas porque vivían otro género de vida. Una de las primeras, uno de los primeros testimonios de esta vida que Dios da, pues es lo que los cristianos vivieron en medio del Imperio Romano, en medio de las persecuciones, siendo pertenecientes a otra vida, teniendo una vida sobrenatural, podemos nosotros comprender el sentido de esta vida y podemos precisamente por ello darle sentido a esta. Uno de esos primeros testimonios, después de que se terminó de escribir la Biblia, es una carta que se llama Carta a Diogneto. En ella, el autor le dice a una persona que seguramente no tiene fe, que los cristianos viven en este mundo siendo el alma del mundo, pero que no se conforman con este mundo, que dice esta carta que está prácticamente escrita en el segundo siglo del cristianismo, después de haberse terminado la Biblia, pues que los cristianos no se deshacen de los hijos que tienen, sino que los cuidan. Ya desde la primitiva conciencia de los cristianos de ser personas que no son como este mundo, sino el alma de este mundo, ya había un deseo de defender la vida de los más pequeños. Y precisamente por ello nuestro movimiento, el movimiento de 40 días por la vida, debe también tener conciencia de que nosotros, si bien estamos en ciudades de este mundo, nos pertenece otra ciudad. No nos dan miedo las reglas ni ni los castigos que los hombres se infringen en esta ciudad porque pertenecemos a otra. Tenemos una vida que nos eleva, la vida de la santidad, la vida del único santo. Y es por eso por lo que quiero que concentremos esta primera reflexión en la santidad. Todos los católicos estamos llamados a la santidad porque todos y para todos Jesús vino a traer un nuevo género de vida, una vida distinta, una vida que no es la vida de los que no creen. Y esa vida que el Señor vino a traernos, le llamamos vida santa. Es muy importante entonces que nosotros nos sepamos llamados a esa vida porque Jesús nos lo dijo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si el sarmiento no está unido a la vid, se seca. Así dijo Jesús. Y entonces la vida sobrenatural, la vida que Cristo nos vino a traer, procede de Él y sin Él no tengo nada. Y entonces una conciencia de nuestra propia nulidad si no tengo la vida de la gracia. Y entonces una invitación a todos, especialmente por ser católicos, a vivir en la gracia y a pedir, a alcanzar esa gracia. Es un llamado a la santidad que no se confunde con las obras de la santidad. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque para algunas personas ser santo significaría hacer cosas fuera de lo común, porque muchas veces han leído que los santos hacen cosas extraordinarias. Por ejemplo, algunos de los santos pues nos han dado un gran testimonio de, por ejemplo,
austeridad, pobreza, ayuno. Y para muchas personas significaría que alguien es santo, que está mucho tiempo rezando o que hace un largo ayuno y no se mete nada de comida en la boca. Ciertamente, algunos santos han hecho eso, pero eso no es la santidad. Por eso es importante que nuestras reflexiones reparen en qué es exactamente la santidad. La santidad es la vida de Dios y no es lo que hacen algunos hijos de Dios, por mucho que sea muy importante, por mucho que sea indispensable. La vida de Dios es previa a los esfuerzos que nosotros hacemos por acrecentarla o por adquirirla. La gracia, que es la vida que Dios nos da y que en sí misma constituye la santidad, es algo anterior al ayuno, es algo anterior a la oración. No hace oración el que es santo para lograr ser santo, sino porque es santo. Y es un elemento que muchas veces yo repito o les he insistido, no confundir que si alguien que es santo hace eso, no lo hace para ser santo, sino porque es santo. Es decir, tiene en su corazón previamente la gracia que le permite hacer esas cosas. Y no hace esas cosas para alcanzar, por ejemplo, el perdón sacramental o la gracia del bautismo. Es decir, aunque una persona pudiera hacer ayuno y oración pidiendo a Dios alcanzar la gracia sacramental se le da el sacramento de la confesión, no el ayuno. Aunque una persona pudiera hacer muchas oraciones para ser bautizado, lo que le da el bautismo no son las oraciones que hace, si bien evidentemente Dios las toma en cuenta, no son las oraciones las que le dan la gracia, sino que le disponen a ella. Y nosotros tenemos que saber que lo que hace a un creyente santo y lo que nos hace a nosotros ser verdaderos custodios de la vida sobrenatural no es el hecho de que hagamos un ayuno o el hecho de que hagamos oración, sino el hecho de que estamos unidos a la vida de Dios por la gracia santificante. Es entonces una condición previa a la oración y al ayuno el que yo viva una confesión y el que yo esté bautizado. Estas son las fuentes de la santidad. No es la santidad, entonces, ni siquiera darle la mano a alguien. Algunos más modernamente podían decir, es que la santidad es ayudar a los otros. Es que la santidad es tener caridad para con los demás. Si haces algo por los demás, entonces ya estás siendo santo. Nosotros tenemos que decir, no. Hacer algo por los demás es bueno, pero la santidad no es una cosa buena. La santidad es una cosa divina, que es mucho más que lo bueno. Y entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que en el llamado que Dios nos hace, lo primero que tenemos que intentar y buscar es estar unidos a Él para ya, unidos a Él, realizar una obra de caridad que puede ser perfectamente el salir a una acera a orar porque termine el aborto. Y entonces distinguir la gracia que Dios me da de las obras de la gracia. No es porque hacemos algo por el prójimo por lo que llegaríamos a ser santos. No es por conducir una muchacha que quiere abortar
o aconsejarla por la que soy santo, sino que porque tengo la vida de la gracia, porque tengo un verdadero amor a Dios, y si no la he conseguido porque no me he confesado, porque no puedo en este momento alcanzarla, yo hago eso pretendiendo primero yo vivir en gracia y después hacer algo por los demás. Esto no significa que sean cosas que tengan que ocurrir en el tiempo eh, como separadas, porque se vive en gracia haciendo las obras de caridad, pero no hacemos las obras de caridad para ser santos, sino porque tenemos la vida santa de Dios, por lo que hay que hacer obras de caridad, porque de lo contrario, no podríamos decir que realmente las tenemos. Tenemos la vida de la santidad. Así lo dice la palabra de Dios en el apóstol Santiago, ¿verdad? Nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe. ¿Qué significa entonces para nosotros el hacer caridad, el salir a ayudar? ¿Esto es un camino para ser santo, Padre? No. La santidad la alcanzamos por el bautismo y la confesión y es una manifestación de una obra de la fe que yo pueda hacer algo de ayuda a los demás. Y una de las obras de ayuda para los demás es corregir al que yerra y enseñar al que no sabe. Estar en una acera, en una banqueta, orando y ayudando a quien se acerca a nosotros, es una obra de misericordia, porque entre las obras de misericordia está pedir por vivos y muertos. Y nuestra primera acción allí es pedirle al Señor que los niños que mueren tenga compasión y misericordia de ellos. Pedir por vivos porque también pedimos evidentemente por los que ya lo hicieron y aniquilaron la vida de un pequeño en el vientre de su mamá, por mucho que esta vida sea microscópica. Pedimos por vivos y difuntos porque también pedimos por el personal y pedimos por el gobierno y pedimos por todos los que alientan a las personas a matar a sus hijos. Oramos y entonces es una obra de misericordia, pero la obra de misericordia que está hecha realmente con un espíritu cristiano santamente es una obra que se realiza movido por Dios y no para alcanzar a Dios. Mucha atención. Dios nos mueve a realizar estas obras y no son las obras las que me dan cercanía con Dios, por mucho que yo pueda luego encontrar una obra de Dios en alguien que, por ejemplo, se conmueve y se acerca, o en alguien que, por ejemplo, pues pudiera darnos un testimonio y convertirse e incluso a renunciar a su voluntad de matar a un hijo. Eso será ciertamente algo que me ayudará a descubrir la obra de Dios, pero no me hará santo porque yo lo vea, sino que si yo voy movido por la gracia de Dios, aquello será una manifestación de gracia de Dios en mi vida. Así pues, la santidad a la que nosotros estamos llamados no es simplemente hacer algo, sino ser alguien. Esta es una diferencia fundamental. Hacer algo es una cosa que se deriva de ser alguien. Hacemos cosas humanas porque somos humanos. Y entonces la obra de 40 días por la vida, de orar por los niños y por las mamás y por los médicos y el personal sanitario y por todo el gobierno, es una manifestación, o debe ser, mejor dicho todavía, una manifestación de la vida de la gracia para que nosotros podamos decir en el movimiento de 40 días por la vida, me santifica Dios.
No es que yo a través de la oración me santifico, porque yo no me puedo elevar al nivel de Dios por mucho que yo haga una cosa. El único que me puede poner a la altura de Dios es Dios mismo. Y entonces nosotros no tenemos nada por hacer que nos alcance la santidad. Solamente Dios me dará ser santo. Y entonces no me santifico, sino me santifican. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me santifica el prójimo, por mucho que haya que ir con el prójimo a orar y a pedirle a Dios por ellos. No me santifica lo que yo hago, porque si es obra mía, es una obra humana. Me santifica la gracia santificante que me da Dios por el bautismo y que renuevan y que, digamos así, adquiero nuevamente en la confesión. Esa es la fuente de la santidad. No son las obras buenas. Hay gente que dice, bueno, pues al final lo importante no es que tú te persines, lo importante es que hagas las cosas buenas. Si haces las cosas buenas, ya eres santo. No es así. Las cosas buenas son loables, pero ninguna cosa buena me pone a la altura de Dios, porque si una persona hace muchas cosas buenas rechazando la fe, no puede salvarse. Así lo dice la carta a los Hebreos. Sin la fe no hay salvación. ¿Cómo puedo alcanzar a Dios si yo lo estoy rechazando? Por muchas obras buenas que hagan, no se alcanza la santidad. La santidad es la causa de muchas obras buenas, eso sí. Y evidentemente, si yo tengo la gracia de Dios, esta gracia de Dios en mi corazón hará que haya cosas externas que sean buenas. Pero no hacemos las cosas buenas para ser santo, sino que Dios nos da a hacer estas cosas buenas porque nos ha santificado. Y es una cosa muy importante que nosotros no debemos olvidar nunca. La santificación que Dios nos da es una cosa suya, y entonces por lo mismo también pedirla, que el Señor nos conceda ser santos, que el Señor nos conceda su gracia santificante, que el Señor nos conceda vivir en santidad, que el Señor nos conceda con nuestras obras manifestar la santidad de Él. Vamos a, digamos, recapitular diciendo que un pensamiento equivocado es el de pensar que Dios lo alcanzo con mis obras. Un pensamiento equivocado es pensar que la santidad es algo a lo que yo voy a hacer con mi ayuno y con mi oración. Es algo a lo que yo voy a llegar después de orar y después de ayunar. No es así, error. La santidad es la vida de Dios que está en un bautizado y hace que ore y hace que ayune. Si entonces puedo ser santo sin orar y ayunar, Padre, tampoco no queremos decir eso, porque lo natural de vivir la santidad es orar y ayunar, así como respirar es la consecuencia de tener vida humana. Pero alguien puede sin respirar seguir vivo. Por ejemplo, pues abajo del agua no estás respirando y sigues siendo humano. Lo natural de la vida humana es que respire, y alguien que no respira pierde la vida humana. Así, de una manera semejante, la oración y el ayuno son actividades que manifiestan la vida de la santidad y de la gracia, pero no son la vida de la santidad y de la gracia, sino son una manifestación suya. Entonces, Padre, yo no debo orar para ser santo. Está mal entendido si tú piensas que tu oración es la que te hace santo. No, es el bautismo, es la confesión, los sacramentos son los sacramentos,
los que me ponen a la altura divina porque me dan su gracia, y esto si la tengo realmente, se manifiestan en que oro, ayuno y hago obras de caridad y de bien para con los demás. Entonces, Padre, ¿puedo quedarme con mi pura gracia sin hacer nada por los otros y ser santo? Bueno, sería tanto como una persona que dijera, puedo ser humano sin respirar y me quedo sin respirar. No, lo lógico es que respires. Y alguien que no respira, pues hay que analizar si realmente tiene la vida humana. No, hay que decir, tienes la vida de Dios si alcanzas a tener una verdadera fidelidad a Él en la gracia. Y como consecuencia, eso sí, orar y ayunar.